Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián Vincenti, soy parte de la iglesia Dios es Amor que se encuentra en San Francisco, Córdoba. Y la verdad que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir estos micros, siempre es un privilegio poder hacerlo y tener una reflexión espiritual que pueda bendecir tu vida. En este tiempo preparé un mensaje que lleva por título Presos Espirituales. Y para eso quería invitarte a que me acompañes en una lectura en la Palabra de Dios, en la Biblia, que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16. Allí vamos a poder leer una porción que nos va a ubicar un poquito en el contexto de la historia que te quiero compartir. Hechos capítulo 16, desde el versículo 11, está hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aconteció que mientras íbamos a la oración salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, fíjate lo que va a pasar, a medianoche, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y termina relatando que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cada vez que leemos este libro de Hechos de los Apóstoles nos va a relatar la historia de la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo. En este tiempo en el cual estaba iniciando la iglesia, no existían las religiones tal cual como las conocemos en este tiempo. La iglesia estaba compuesta en aquel entonces, en el contexto que estábamos leyendo, por personas que eran seguidoras de Jesús. Las que eran llamadas cristianos justamente porque esto significaba que eran pequeños Cristos, eran modelos de Jesús. Habían sido transformados en sus vidas por el poder y el amor de Jesucristo. Ahora, como en todos los tiempos, siempre hubo oposición. Y en este tiempo la oposición hacia la iglesia estaba compuesta por grupos de personas que no creían que Jesucristo era el Mesías enviado por Dios. Pero también la oposición estaba compuesta por las autoridades políticas de la época, que veían en este movimiento de la iglesia que crecía vertiginosamente, veían condicionada su autoridad y su liderazgo. Pero allí estaba la iglesia, creciendo sobre todo por el poder de su mensaje, que se centraba en el amor de Dios hacia las personas,
que había sido demostrado hacía muy poquito en su máxima expresión a través de la cruz de Jesucristo. Esta iglesia primitiva tenía 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Tan sencillos y tan profundos, ¿no? Tan trascendentes estos mandamientos. Y tenía una gran comisión, tenía una misión. Y esa misión tenía que ver con ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y es así que en el cumplimiento de esta misión se encontraba el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y llegan a la ciudad de Filipos y es allí, como leímos en el relato, que sucede un milagro. Una mujer que estaba poseída por un demonio que tenía la característica que adivinaba ciertas cosas de la gente. Esta persona estaba justamente prisionera de sus amos, a los cuales le daba mucha ganancia, y Pablo, en el nombre de Jesucristo, le va a expulsar el demonio de su vida y su vida va a cambiar para siempre. Y entonces ahí empiezan los problemas, son puestos presos en la cárcel de máxima seguridad del momento que había, y los ponen presos y en ese calabozo los atan con cadenas. Pero en medio de esa situación extrema y realmente agobiante para Pablo y para Silas, dice que ellos en la noche, lejos de estar preocupados, cantaban y oraban a Dios. Esto nos demuestra que la fe que tenía Pablo y Silas depositada en Jesucristo era superior, era mucho más fuerte que cualquier circunstancia adversa, aunque injusta, que puedan estar atravesando. Pero yo quería terminar en este tiempo con 2 puntos importantes que resalto en esta historia. Y el primero es que muchas veces Dios nos va a llamar a través de situaciones extremas. Es eso lo que le pasó al carcelero de Filipo. Él seguramente había escuchado de Jesús en muchas otras oportunidades, pero había hecho oídos sordos. Y Dios tiene que usar este acontecimiento traumático en su vida. Y cuando estaba a punto de atentar contra su vida, escucha la voz amorosa de Dios a través de los labios de Pablo, que le van a decir: no te hagas ningún daño. No te hagas ningún daño, porque por más que el escenario que estás viendo en tu trabajo, que está totalmente complicado y que se puso muy feo, vos tenés un problema que es mucho más importante. Y dice: vos sos un preso de tus pecados. Y entonces el carcelero entiende, escucha la voz de Dios y se arrepiente de sus pecados y es transformado, y lo podemos ver en los versículos que siguen. Pero lo segundo que yo quería resaltar de esta historia es que el mismo poder que obró en la vida de este carcelero hace 1900 años que estamos leyendo de esta historia, es el mismo poder que sigue vigente con la misma autoridad que puede transformar tu vida para siempre. ¿Sabes qué? La pregunta más trascendente que puede hacerse una persona en este mundo es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que se hizo el carcelero en aquel tiempo. Y ¿sabes qué? Siempre que haya personas que hagan esta pregunta, la respuesta va a seguir siendo la misma: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esperamos que esta breve reflexión pueda ser de bendición para tu vida y que te lleve a meditar en cómo está tu situación espiritual frente a Dios. Te vamos a dejar al pie de la pantalla el número de contacto que tenemos por si querés hacernos algunas consultas, y también ahí tenemos las redes sociales para que puedas contactarte y puedas saber cuáles son los horarios en los cuales nos reunimos como iglesia, y si tenés el deseo puedas participar con nosotros en esos encuentros personalmente. Que Dios te bendiga.